Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. 13 de septiembre, número cabalístico para mucha gente que tiene poco conocimiento y que lleva una vida, una vida bailando en la situación del instinto, en un conocimiento muy parcial sobre los números. Sí existe el mal, no vamos a negarlo, pero de que en el día 13 sea un día de mala suerte no es real. Todos los días son de bendición y hoy es viernes de Jesús de la Misericordia y estamos celebrando 13 de septiembre a San Juan Crisóstomo en el año 407. 407, Dios nos bendice en este día. A todos los que cumplen años, a todos los que es día de su santo, bendiciones. El día de San Juan, Juanitas, Juanitos, bendiciones a todos en el Señor. Escuchamos este canto y nos ponemos y disponemos a la vida de los santos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Juan Crisóstomo en el año 407, patrono de los predicadores. A este santo arzobispo de Constantinopla la gente lo apodó, le puso el apodo de Crisóstomo, que significa boca de oro. Por sus predicaciones era enormemente apreciado por sus oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la Iglesia. Su oratoria no ha sido superada después por ninguno de los más predicadores. Nació en Antioquía, Siria. Nació en Antioquía, Siria, en el año 347. Era hijo único de una gran familia, gran militar, y una mujer virtuosa. Antuosa se llamaba, que ha sido declarada santa también. A los 20 años Antuosa quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a su segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Después, sus primeros años, el jovencito demostró tener admirables
cualidades de orador y en la escuela causaba admiración por sus declaraciones y con las intervenciones en las academias literarias. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que, preguntando un día a Libanio de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar oratoria, respondió: me gustaría que fuera Juan, pero veo que él le llama más la atención la vida religiosa que la oratoria en la plaza. Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no lo fuera a dejar sola. Entonces, para complacerla, se quedó en su hogar, pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea, viviendo allí como si fuera un monje dedicado al estudio, a la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre hubo muerta, se fue de monje al desierto y allá estuvo 6 años rezando y haciendo penitencia y dedicándose a estudiar la Sagrada Biblia. Pero los ayunos le prolongaron la falta total de su comodidad y los mosquitos y la impresionante humedad de esos le dañaron la salud, y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo y siendo útil a la sociedad tenía que volverse a la ciudad, porque la vida de monje en el desierto no era para una salud como la tuya, que se quebraba. Al llegar otra vez a Antioquía fue ordenado sacerdote y el anciano obispo Flavio le pidió que reemplazara en la predicación, y empezó pronto a vislumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 cristianos, los cuales no eran demasiado fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo y después de cada 3 días, más tarde cada día y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero los oyentes le parecían unos pocos minutos por la magia de su oratorio insuperable. En la entonación de su voz era impresionante. Sus temas siempre tomaba de la Sagrada Biblia, el libro que él leía día por día y meditaba por muchas horas. Sus sermones estaban coleccionados en 13 volúmenes. Son impresionantemente bellos. Era un verdadero pescador de almas. Empezó tratando temas elevados y pronto descendía rápidamente como un águila hacia las realidades de la vida diaria. Se enfrentaba enardecido contra los vicios y los abusos y fustigaba y atacaba implacablemente el pecado. Tronaba terrible su fuerte voz contra los que malgastaban su dinero en lujos e inutilidades, mientras que los pobres tiriteaban de frío y agonizaban de hambre. El pueblo escuchaba emocionado y de pronto saltaba en clamorosos aplausos y en estrepitosos llantos, el cual se volvió colectivo e incontenible. Los frutos de conversión eran visibles. El emperador Teodosio decretó nuevo impuesto. El pueblo de Antioquía se dispuso y por eso armó se disgustó y por eso armó una revuelta en el que colmó de la trifulca, derribaron la estatua del emperador y de su esposa y los arrastraron por la calle. La reacción del gobernante fue terrible. Envió su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa. Entre la gente cundía la alarma y todos invadió el terror. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, a implorar el perdón del airado emperador, y la multitud llenaron los templos implorando la ayuda de Dios del cielo.
Fue entonces cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante el populacho emocionado sus famosísimos discursos de la estatua, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes y lograron conversión. A sus 21 discursos fueron quizá los mejores de toda su vida y lo hicieron famoso en los países de los alrededores. Su fama su fama llegó hasta la capital del imperio y el fervor y la conversión que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron que la oración fuera escuchada por Dios y que el emperador desistiera del castigo de la ciudad. En el año 389, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato de estos puestos era San Juan Crisóstomo, pero el santo se sentía totalmente indigno y respondía que había muchos que eran más dignos que él para tan alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió a uno de sus ministros con la orden determinante de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera a la fuerza. Así el enviado oficial invitó al santo a que lo acompañara afuera de la ciudad de Antioquía a visitar las tumbas de los mártires y entonces le dio la orden a los oficiales del ejército que lo llevaran a Constantinopla con la mayor rapidez y posible y en mayor secreto, porque si en Antioquía sabían que lo iban a quitar a su predicador, se iban a formar un tumulto inmenso y así fue, que tuvo que aceptar ser obispo. Apenas posesionado de su altísimo cargo, lo primero que hizo fue mandar quitar de su palacio todo lujo, con las cortinas elegantes, mandaron fabricar vestidos para cubrir a los pobres que se morían de frío, cambió sus muebles de lujo por muebles ordinarios y con la venta de otros ayudó muchos pobres que pasaban necesidad. Él mismo vestía muy sencillamente y comía tan pobremente como un monje del desierto. Y lo mismo fue exigiendo a sus sacerdotes y monjes ser pobre en el vestir, ser pobre en el vestir, en el comer, en el mobiliario y así dar buen ejemplo y con y lo que se ahorrara con todo esto ayudaran a los necesitados. Pronto, en sus elocuentes sermones empezó a atacar fuertemente el lujo de la gente en el vestir y en su mobiliario y fue obteniendo lo que muchos gastaban en sus vestidos costosísimos y en muebles ostentísimos, lo empezaron a emplear para ayudar a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo de esto y la gente se conmovía ante las palabras y su modo tan pobre y mortificado de vivir. A veces era terrible en su clamor contra los que gastaban su dinero en cosas no necesarias mientras que el pueblo no tenía ni para comer. Al leer ahora sus tremendos sermones, no se pudo menos que calificarlo como el mejor orador que ha tenido la iglesia. En aquellos tiempos había una ley de la iglesia que ordenaba que cuando una persona se sentía injustamente perseguida podía refugiarse en el templo principal de la ciudad y que allí no podía ir las autoridades a apresarlo. Y sucedió que una pobre viuda se sintió fuertemente perseguida por la emperatriz Eudocia y por su primer ministro y se refugió en el templo del arzobispo. Las autoridades quisieron ir allí a apresarlo, pero San Juan Crisóstomo se opuso y no les permitió. Esto disgustó mucho a la emperatriz Eudocia y por su primer ministro y se opuso a echarle a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo del arzobispo y aunque la policía de la emperatriz quiso llevárselo preso, San Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro que antes había querido llevarse prisionera a una pobre mujer y no pudo porque el arzobispo la defendía, ahora se vio él mismo defendido por el mismo santo. Eudocia ardía de rabia por todo esto, pero el gran predicador gritaba a sus sermones, ¿cómo puede tender una persona que Dios
le perdone sus maldades si ella no quiere perdonar a los que le han ofendido? Eudocia se unió con un terrible enemigo que tenía Crisóstomo, era Teófilo de Alejandría. Este reunió a un grupo que los odiaban al santo y entre todos los que lo acusaron de un montón de cosas, por ejemplo, que había gastado los bienes de la iglesia en repartir ayuda a los pobres, que prefería comer solo en vez de ir a los banquetes y que los sacerdotes no se portaban debidamente, los amenazaba con graves peligros que tenía que condenarse y que habían dicho que la emperatriz, por las maldades que cometió, se parecía a la pérfida rey Jezabel, que quizás que quiso matar al profeta Elías. Al oír estas acusaciones, el emperador, atizado por su esposa Eudocia, decretó que Juan quedaba condenado al destierro. Al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral y Juan Crisóstomo pronunció uno de sus más hermosos sermones y decía: que me destierren, ¿qué sitio me podrá enviar que no esté mi Dios allí cuando cuidando de mí? Que me quiten mis bienes. ¿Qué me puede quitar si ya lo he repartido todo entre los pobres? Que me maten si me vuelven más semejante a mi Maestro Jesús, y con él mis, mi, daré mi vida por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al desierto, pero sobrevino un terremoto de Constantinopla y lleno de terror. Los gobernantes le rogaron que volviera otra vez a la ciudad y un inmenso gentío salió a recibirlo en medio de gran aclamaciones. Eudocia, Teófilo y los demás enemigos no se dieron por vencido e inventaron nuevas acusaciones frente a Juan, y aunque el Papa de Roma y muchos de los obispos más lo defendían, le enviaron desterrar a Mar Negro. El anciano arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le había comunicado, le hacían caminar kilómetros y kilómetros cada día con un sol ardiente, la cual lo debilitó muchísimo. El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo el sol abrasador, se sintió muy agotado, se durmió y vio en el sueño que San Basilio, un famoso obispo muerto hace varios años, se le aparecía y le decía: ánimo, Juan, mañana estaremos juntos. Se hizo aplicar sus últimos sacramentos, se revistió del ornamento de arzobispo y al día siguiente, diciendo estas palabras: sea dada la gloria a Dios por todos. Quedó muerto y era el 14 de septiembre del año 404. Eudocia murió unos días antes que él, en medio de terribles dolores. Al año siguiente, el cadáver del santo fue llevado solemnísimamente a Constantinopla y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo. Que Dios nos siga enviando muchos predicadores como él y nos dé la valentía para presentarnos firmes ante la autoridad que quiere vivir la oscuridad. San Juan Ambrosio, intercede por nosotros hoy en este día de gracia y bendición. Dios los bendiga a todos los Juanes, a todas las Juanitas, a las Juanas. Que el Señor los mire con su presencia santa y gloriosa. Así sea. Vamos al Evangelio de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano
y no la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo? Y no adviertes la viga que llevas en el tuyo. Hipócrita, sácate primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana de viernes, el Señor nos habla en este tono del Evangelio de San Lucas. Nos invita y les propone a sus discípulos. ¿Puede guiar un ciego a otro ciego? Y bueno, pues hoy nosotros miramos que mucha gente se deja guiar por gente que está ciega. Vamos a mirar cuánta gente sigue a artistas, a deportistas, a cantantes, a políticos, y lo sigue en el tono, y lo sigue en el baile, y lo sigue en las ideas, y lo sigue en las posturas, y no sabe a dónde va. De repente vemos al artista que se droga y de repente vemos que ya está en un centro de rehabilitación porque no sabe controlarse, no tiene voluntad para controlarse. Y pues murió de las drogas. Y aquel que tú te apegaste para seguirlo, también haces las mismas realidades. Por ahí hay una serie que se llama Obsesiones compulsivas. Un muchacho que quería parecerse a Justin Bieber allá en Estados Unidos y se hizo tantas cirugías de todas las realidades, cabello, nariz, pómulos, orejas, ya, teniendo las posibilidades se hace todas esas cirugías. Y de esa forma él estaba obstinado a parecerse a Justin Bieber. Correcto. Entonces ahí está un ciego. ¿Cómo guiará a otro ciego? O los deportistas que a veces tienen esa gracia de tener esa disciplina y alcanzan la gracia de su valentía. Pero pasaron los días, los años, y ya no tienen esa disciplina y se inclinan a la pérdida, porque la fama enseguida que crece, la fama enseguida que cae, enseguida que cae. Y esa fama ya nos lleva, no nos ayuda en nada. Y por eso mismo hoy nos habla el Señor. ¿Cómo puede guiar un ciego a otro ciego? ¿Cuántas personas son guiadas por este medio de comunicación y son guiadas para poder imitar a quienes son cantantes, deportistas, artistas? Y miremosnos cómo está esa situación. Vamos a mirar la situación de nuestro presidente de la República. ¿Cuánta gente lo sigue? ¿Y cómo lo sigue? Por supuesto que ahorita la gente está recibiendo una situación económica, está recibiendo una situación llamado bienestar. Y por esa situación económica, ella es el mejor presidente de la República. Pero pues no estamos viendo realmente su política. Él dice que tiene un salario mínimo. Ok, vamos a mirar a sus hijos. Y sus hijos están apropiándose de todo lo que se llama petróleo en México. Y bueno, pues ahí vamos mirando la situación desajustada de un ciego. Va a guiar a otro ciego. No caerán los dos en el mismo hoyo. Vamos a vernos en el mismo hoyo de Venezuela. Vamos a vernos. Con eso de que ya aprobaron la situación de la Cámara de Legisladores, la, la situación de legisladores, y ya tenemos que esperar la nueva reforma. Van a ver los cocolazos
de todos aquellos, de todos aquellos que están recibiendo el bienestar, van a verse bien mal. Y bueno, todos los que estamos trabajando en un ámbito de caridad, también nos vamos a mirarnos con ese espíritu que escuchamos a San Juan Crisóstomo en contra de la autoridad llamada Eudocia, la esposa del emperador. Bueno, tenemos que enfrentarnos, tenemos que enfrentarnos. Y por eso mismo el Señor nos dice, no caerán en el mismo hoyo. Y eso es claro. Ahora el resto del Evangelio dice, ¿cómo ves la paja del ojo de tu hermano y no te quitas la basura, la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué tú minimizas tus pecados y por qué engrandeces los pecados del otro? Porque tú dices que yo no peco de esta área, minimizas tus pecados y maximizas los pecados del otro. Ten cuidado. Quítate primero la basura que llevas en tu ojo para que puedas ayudarle a quitarle la basura que lleva en el ojo del hermano. Y muchos de nosotros así hacemos. Es que yo no peco como tú porque yo no soy borracho. Es que yo no peco como tú porque yo no soy ladrón. Y realmente ese proceso de ordenarnos, porque no es correcto que tú quieras engrandecer el pecado del otro y tú no te mires. Acuérdate de la mujer adúltera. Todos miraban un pecado grande, y lo es, el adulterio lo es un pecado grande. Entonces, mirando que la llevaron a Jesús para que Jesús la condenara, la señalara, la apedreara y le echara encima la ley, Jesús les pregunta, si no tienen pecado, tírenle. Si no tienen pecado, tírenle la primera piedra, y por consiguiente hoy nos habla el Señor sobre esa realidad del pecado y tener ese espíritu de entregarse al Señor. Julio, dejaste la sacristía abierta, ¿eh? Julio, la estoy viendo desde aquí. Y entonces el Señor nos habla de esa realidad. Ten cuidado con minimizar tus pecados y engrandecer los pecados de frente a los que estás viendo. Y ese señalamiento no está nada bien. Ten disposición de quitarte tú primero las faltas para poder ayudar a quitarle las faltas a los demás. Ten la disposición de ser humilde y reconocer tus faltas y decirle, yo cómo te voy a corregir si yo soy igual, soy peor que tú. ¿Cómo te voy a alinear si mi vida no es muy buena? Entonces, hoy Jesús nos dice, en este contexto, nos dice claramente, nos dice invitándonos que tengamos esa corrección de nuestra vida en los pecados. Y nos lo invita a llevar a cabo esta bendición. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, en la presencia divina de tu misericordia en este día, viernes de gracia y bendición, donde tú abres tu corazón herido para mostrarnos que estás en medio de nosotros. Y la lanza te deja ver ese corazón misericordioso que entrega todo por sí, de sí y por sí. Te pido, Señor, que nos dé la fuerza para reconocer lo que nos falta, para vivir tu misericordia y tu presencia santa y gloriosa por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz viernes para todos. Dios los bendiga. Nos vemos en un momento en la tarde de este día. Bendiciones.